Bueno, primero, pongamos en valor las cosas positivas. Esta es la única comunidad autónoma del Estado español que ha logrado juntar en una mesa al conjunto de la sociedad canaria y hacer un análisis y apostar por una salida unitaria, conjunta, a la grave crisis social, económica y sanitaria que vivimos. El señor Barragán expresó en esa reunión, fue el único que expresó discrepancia en relación al contenido presentado por el presidente del Gobierno, las confederaciones de empresarios de Las Palmas y Tenerife, la Unión General de Trabajadores, comisiones obreras, la representación de la FECAN, de la FECAI, es decir, de ayuntamientos y de cabildos, las organizaciones no gubernamentales y la mayoría parlamentaria pues no expresaron esa opinión. Es respetable que el señor Barragán, que está en la oposición, pues interprete las cosas de manera un tanto forzada, pues forma parte de la lógica política para hacerse notar, pero yo creo que el presidente hizo una presentación de un primer documento del Gobierno al que habrá que añadir las aportaciones de los cabildos, de los ayuntamientos, de los agentes económicos y sociales para en conjunto articular las respuestas que ya estamos dando a la crisis social y económica. El Gobierno está manteniendo el gasto público, está manteniendo las inversiones, el Gobierno ha puesto sobre la mesa 180 millones de préstamos a las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno ha logrado cambiar la ley de estabilidad presupuestaria después de una década, el superávit lo podremos utilizar, hemos abierto negociación con el Gobierno de España vía ayuntamientos y cabildos, vamos a tener un fondo no reembolsable donde vamos a captar entre 550 y 600 millones de euros y todo esto se ha producido después del 30 de mayo, de manera que aunque hay que respetar las discrepancias, la escenificación, la teatralización que hace el representante de Coalición Canaria, hay que decir que estamos avanzando desde la unidad, desde un análisis compartido, respondiendo a la crisis y vamos a seguir trabajando, va a haber otra reunión el 6 de agosto y vamos a seguir haciendo aportaciones desde las partes para que Canarias enfrente la crisis social y económica desde la unidad de ayuntamientos, cabildos, gobiernos, agentes económicos y sociales y la mayoría de las fuerzas políticas para que en Madrid y en Bruselas interpreten bien nuestras necesidades y consigamos la respuesta a las que tenemos derecho. Normalidad, por lo tanto, es lógico que la oposición trate de hacer notar su posición, insisto, fue la única discrepancia entre los 15 participantes, pero hay que ser respetuoso, entender que la política es así y que cada uno tiene su papel. Juanma Betancur le pregunta. Vicepresidente, usted también es consejero de Asuntos Europeos. Canarias parece que se juega muchísimo en las decisiones que se puedan tomar a lo largo de este mes, básicamente esta semana, que hay cumbre europea, pero las perspectivas son, francamente, muy malas, ¿no?, para ese plan de rescate con fondos propios, con dinero a fondo perdido que pide España y que Canarias también necesita. Bueno, acabamos de celebrar, llego al aeropuerto aquí en Tenerife para la Vuelta a Gran Canaria, saliendo de una reunión de presidentes de las regiones ultraperiféricas de forma telemática. En esta reunión ha participado también el presidente de la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, el señor Omerjé, que es una persona muy relevante, tiene origen parlamentario de la isla de Reunión, es el presidente de este espacio que es el que atiende las necesidades de las regiones. Ha estado con nosotros también la comisaria de cohesión y digamos de reforma, que es una de las comisarias de más peso político, y justamente hablábamos del Consejo Europeo del 16 y del 17 de julio, que es muy importante para los intereses del conjunto de la Unión, pero de manera especial para los estados más dañados por la crisis económica y social consecuencia de la pandemia, y poníamos sobre la mesa justamente estas preocupaciones. Europa es muy importante. En esta ocasión el presidente del Consejo va a llevar una propuesta que se parece mucho a la que presentó la Comisión Europea y por lo tanto se pone sobre la mesa un marco financiero plurianual, un presupuesto europeo para el año 21-27 de 1,1 billón de euros y se añade a eso
750.000 millones de euros, de los que la defensa del Consejo del presidente va a ser 2/3, 500.000 millones de ayudas, de fondos de subvenciones en definitiva, y 250.000 de ayudas de préstamos, ¿no? Vamos a ver cómo se concreta todo eso. En Europa hay que estar siempre con la guardia alta, peleando, pero por eso celebrábamos hoy esta reunión de regiones ultraperiféricas con responsables del Parlamento y con responsables de la Comisión Europea. Yo ayer mandé una carta al secretario de Estado de Asuntos Europeos, que por cierto he de agradecer, se la mandé ayer al mediodía y esta mañana me había respondido, justamente para que España tenga muy presente los requerimientos de las regiones ultraperiféricas. La REPER me dijo que ya lo había planteado el día de hoy en Europa y que el embajador lo planteaba también en el Consejo de Ministros de la Unión para preparar este Consejo Europeo, de manera que estamos activos, organizados, con ideas, con propuestas, para que ese Consejo Europeo esté a la altura de las circunstancias y tengamos una respuesta del nivel que necesita la grave crisis y, por lo tanto, muy atentos, siguiendo el tema, siempre con preocupación, pero también organizado, con las ideas claras, tratando de presionar a los estados a los que pertenecemos y al conjunto del Consejo Europeo para que su respuesta esté a la altura de las graves circunstancias que estamos viviendo. Le pregunta Juan García Luján. Buenas tardes, señor Rodríguez. Bueno, entre ayer Barragán sí hablando que había solo 13 folios, que no decían nada, o usted dando una cantidad de cifras, pero ¿qué le diría a la gente que está escuchando cuando los datos de Cáritas o de Cruz Roja siguen diciendo que semana a semana sigue yendo gente a pedir alimentos, a pedir ayuda social? Todos esos millones, ¿cuándo se van, digamos, llegar a la gente que más lo esté necesitando de forma inmediata y que no se dependa tanto, no se formen colas en las ONG, en la crisis social de Canarias que se está incrementando cuando ya ustedes heredaron en sí mismos un sistema de servicios sociales bastante deficitario, de los peores del Estado? Bueno, pues primero vamos a hacer una cosa que no hicieron en la crisis anterior. Esta crisis vamos a perder el doble de riqueza en un solo año de lo que representó la crisis del año 9 al 14. Es decir, este año perderemos casi 11.000 millones de riqueza a la sociedad canaria por culpa de la crisis de la pandemia, y en la anterior ocasión fue menos de la mitad. Entonces se saldó la respuesta a la crisis dañando a las clases populares, despidiendo gente, recortando sanidad y educación. Y hemos dicho que eso no lo vamos a tolerar. Primero planteamos que el gasto público lo vamos a mantener. El año 20 yo lo puedo garantizar, no va a haber recortes en sanidad, ni en educación, ni en servicios sociales. Es más, vamos a garantizar en torno a 400 millones de euros más de gasto social. Por lo tanto, hay una primera respuesta muy distinta a la anterior. Ahora no habrá recortes, ahora habrá respuestas lo más contundentes posibles para paliar la pobreza, para mantener la educación, la sanidad o la obra pública. Y esta es una diferencia sustancial. No solo depende de nosotros, depende que se articule también a nivel de España un presupuesto para el año 21 que ayude a responder a las necesidades de Canarias, y depende mucho de lo que acabo de comentar con el compañero Juanma Bethencourt en relación al presupuesto europeo. Es muy importante que esos 500.000 millones de euros a fondo perdido, que no van a ser préstamos, que son ayudas, que son subvenciones, pues lleguen los próximos años a los países en función de sus necesidades, y Canarias tendrá muchas. Por lo tanto, al menos en esta ocasión, no van a pagar los platos rotos los sectores populares, los trabajadores, las empresas o los servicios públicos, y vamos a resistirnos a repetir la fracasada historia de los recortes, de la austeridad, de la troika, de los hombres de negro, y esa es una diferencia que la gente de Coalición Canaria debiera reconocer frente a la que ellos gestionaron, que se saldó, insisto, con despido, con mucha más pobreza, con recortes en sanidad y educación. Al menos mantendremos los servicios públicos, esa es nuestra voluntad, nuestra determinación. Es cierto que solo no podremos responder a perder 20 puntos de riqueza en un solo año, y que necesitamos la solidaridad, el entendimiento con el Gobierno de España y con el Gobierno de la Unión, y en todos esos frentes nos estamos moviendo con diligencia, con contundencia, desde la unidad de la sociedad canaria, pero desde la unidad también de las regiones ultraperiféricas. Alfonso González Jerez. Bueno, buenas tardes, señor vicepresidente. Mire,
Yo tengo que reconocer que siempre desde el respeto por su experiencia y su inteligencia política, yo siento cierto asombro, ¿no? No, esto no va a ser, nos dice usted, como hace 4 años, y no habrá tanto paro, no habrá tan... Es que yo creo que están empezando ustedes a encerrarse en cierta burbuja monclovita, porque es que hay gente que está pasándolo muy mal. Es que aumentan la cantidad de gente en las colas de los comedores sociales. Es que no llegan a fin de mes. Es que los ERTE son un apósito bienaventurado, pero que no puede extenderse indefinidamente en el tiempo. Usted admite, y es transparente en ese sentido, que los ingresos van a caer de una manera desaforada, ya lo están haciendo, pero dice que no habrá problemas porque se va a sostener el gasto social. Pero es que eso no es conciliable en el tiempo, señor vicepresidente. Llega un momento en el que no va a haber recursos, máxime si las ayudas europeas van a estar altamente condicionadas, máxime si no llegan recursos del Estado español. ¿No cree usted que sinceramente están pecando ustedes de optimistas, digamos de un cierto optimismo pasivo ante la situación que se nos viene encima? Todo lo contrario, hay gente que me dice que soy excesivamente pesimista, que estoy imponiendo un discurso duro con esta realidad, y yo procuro adaptarme lo mejor posible a los datos que manejamos. Es decir, nosotros no tenemos soluciones mágicas. La pérdida de 20 puntos de riqueza en un solo año, insisto, es el doble de lo que perdimos en la crisis anterior en 5 años. Y lo que estamos diciendo es que ahora acometemos la respuesta a esta crisis desde el ámbito de lo público. Desde lo público no se pueden resolver todos los sectores. Si no llegan turistas a Canarias, nosotros varitas mágicas no tenemos. Vamos a buscar cada oportunidad para proteger a nuestra gente, el empleo, los servicios públicos. Pero yo hablo de nombre del sector público, que ese tengo yo una responsabilidad operativa. Y yo digo lo siguiente: los 4.000 millones de euros que la sociedad canaria ha ahorrado en los últimos años, ayuntamientos, cabildos y gobiernos, si se nos liberan, nos pueden ayudar a contener en gran medida la pérdida de ingresos. Ya adelanto, este año nosotros, Gobierno de Canarias, a pesar de que nuestras previsiones dicen que perderemos entre 900 y 1.000 millones, yo garantizo que no va a haber recorte en el año 20. ¿Por qué? Porque ya tenemos autorizado 400 millones de superávit, porque estamos peleando del fondo de no reembolsable del gobierno español 170 millones, y porque creemos que podemos hacer ajustes sin recorte para garantizar que la sanidad, la educación y los servicios sociales no solamente no pierdan capacidad de gasto, sino vamos a captar 373 millones adicionales para los servicios esenciales. ¿Por qué? Porque los antecedentes de esta comunidad y el haber logrado cambiar la ley de estabilidad nos permiten salvar este año. Nosotros sostenemos que si hay ley de presupuesto tendremos derecho a los planes de empleo, a los planes de infraestructura educativa, porque son básicos, porque son derechos consolidados. Es cierto que si no hay ley de presupuesto yo no puedo resolver los problemas de la política española. Ya me gustaría. Si Europa da la espalda a la crisis, pues se nos complican las cosas. Pero con esos 4.000 millones de euros, con los recursos previsibles en un año difícil, que va a ser el 21, en Europa y España, nos pueden ayudar a mantener las respuestas que necesitamos. Es evidente que además hay un margen para, si lo anterior no es suficiente, que se llama endeudamiento público. Nuestros ayuntamientos y nuestros cabildos no tienen deuda, son instituciones muy solventes. La comunidad autónoma es la menos endeudada de las comunidades españolas. Si en el año 21 no diera con los ahorros que va a dar, si no diera con las transferencias del Gobierno de España y el Gobierno de la Unión, tenemos que recurrir al endeudamiento, y lo podemos hacer. Hay otros que no lo pueden hacer. Cataluña o Valencia no lo podrán hacer porque su deuda pública supera el 40% de su PIB, en nuestro caso está entre el 13 y el 14%. Por lo tanto, la parte pública
la sanidad, la educación, los servicios sociales, hacer vivienda, mantener el programa de carreteras, obras hidráulicas, lo podremos hacer. Si no hay presupuestos en España, si la crisis sanitaria continúa, si no hay recuperación del turismo, si en Europa no se aprueban los fondos, estaremos en un escenario más complicado y lo tendremos que reconocer cuando esto se dé. Ahora peleamos justamente para que en España y en Europa los gobiernos responsables atiendan nuestras necesidades. Contaba al principio de esta entrevista esta reunión que acabamos de concluir, pues de 3 horas de trabajo, desde el Índico al Pacífico, desde el Caribe a Madrid, pasando por Canarias y por Bruselas, justamente peleando para que las cosas no sean irremediables, no sean negativas. Creo que hay una oportunidad para la esperanza y nosotros vamos a aprovechar cada resquicio para que el bienestar no se nos escape de entre los dedos en nuestras manos y por lo tanto lo vamos a pelear desde el realismo pero con contundencia, siendo rigurosos pero también sensibles y por lo tanto esa pelea está garantizada por parte del Gobierno y desde luego del área que a mí me corresponde. No les quepa duda que cada resquicio lo aprovecharemos para mantener, recuperar el futuro al que tenemos derecho y que creo que estamos en condiciones de conquistar.